Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero compartirles un mensaje que me ha parecido más que interesante, urgente en estos tiempos de crisis en los que estamos sumergidos en Colombia, donde de nuevo asistimos a formas horribles, trágicas, cargadas de un drama y de un dolor que nubla eh, nuestra visión de alguna manera y nos pone en un estado sincero de tristeza y de cuestionamiento frente a por qué llegamos a estos escenarios, cómo llegamos a estos escenarios, por qué llegamos a estos escenarios donde el valor de la vida vuelve a estar destruido y vuelve a estar amenazado, eh, precisamente porque eh, vuelve a cobrar una fuerza incalculable eh, el hecho de que el otro no importa, ¿no? Y su vida no importa, su, su ser y su bienestar en comunidad o en su familia, en su círculo social no importa. Y es una historia basada en un libro, eh, perdón, son unas historias basadas eh, en las vidas de 5 veteranos de guerra estadounidenses que estuvieron en 5 momentos distintos de guerras en las que estuvo envuelta Estados Unidos, que estuvo envuelto Estados Unidos. Y lo que me parece interesante es simplemente ponerles el punto de la pregunta frente a qué ocurre dentro del corazón de las personas que experimentan la guerra, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, un elemento muy interesante eh, que dice eh, Ernie, un soldado que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que dijo y hace una reflexión frente al valor o al mejor al no valor que tiene la guerra. There is no good war. No hay una guerra buena, no hay una guerra que se gane, no hay una guerra, no hay un conflicto, no hay una acción de violencia que sea buena para nadie, ¿sí? Entonces, esto me hace pensar sobre cómo se logra eh, ir a lo profundo del sentido ético, ¿no? Que tiene una fuerza eh, de cuestionamiento frente a cómo nosotros entendemos que cualquier conflicto es malo, ¿sí? Que la vida, el valor de la vida tiene eh, algo que va más allá de cualquier justificación, de cualquier elemento que intente defender la guerra. ¿Por qué los seres humanos vamos a la guerra? Porque hay violencia, ¿cierto? Eh, a estos niveles que, en los que asistimos y en el fondo está, claro, la destrucción del ser humano, la destrucción de eh, todo aquello que es valioso, ¿cierto? Para nosotros. Pero les prometo que voy a revisar muy detenidamente este libro y les voy a contar qué me suscita, porque yo siento que las personas que han vivido de cerca la guerra tienen una noción que quienes somos por convicción vital no violentos y tenemos, digamos, eh, una objeción de conciencia muy profunda frente
a las armas y al monopolio, digamos, argumentativo y lógico que lleva a alguien a estar armado y a usar eso en cualquiera que sea de los escenarios y las ideologías. Frente a eso uno, ¿cierto? ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué sucede por dentro de las personas? ¿Qué significa esa destrucción, no? Y cómo esto nos invita a lograr quizás a niveles todavía muy sencillos, decir que en Colombia tenemos que ser contraculturales y optar por que ninguna forma de violencia sea una opción, sea una decisión, ¿sí? Y sea un camino para resolver o tramitar cualquier clase de diferencia. Fíjense que es muy, muy interesante cuando uno ve estas historias de personas que vivieron la muerte y la vieron de cerca, ¿cierto? Cómo más que les repugna, les genera ¿saben? Algo por dentro que dicen, eso es un territorio donde el alma se oscurece, donde el ser se entristece, donde hay trauma, donde hay secuelas que perduran, ¿cierto? Que uno podría llamar, yo me atrevería a llamar infiernos, ¿no? Infiernos de lo humano, del límite de lo humano, donde no quisiéramos volver a transitar, ¿sí? Y uno dice, claro, ¿qué significa entonces tomar hoy día una opción de vida por la no violencia, ¿no? Un compromiso por la no violencia en cualquier oportunidad de vivir esa no violencia, ¿no? Porque no es solamente decir yo no cargo un arma, o no es solamente decir yo no tengo un esquema de seguridad, o no es solamente decir yo apoyo a aquellas personas que en el guerrerismo hacen elaboraciones y elementos profundos de elucubraciones, digo yo, éticas de defensa y de justificación a altos niveles políticos o a altos niveles de defensa social. Entonces, son acciones muy concretas la no violencia, ¿no? El lenguaje, cómo uno sabe asumir la diferencia del otro sin destruirlo, la capacidad de decir, yo tengo violencia por dentro, ¿no? Los psicoanalistas hablan todo el tiempo o proponen una interpretación de lo humano muy interesante frente a cómo uno tiene que aprender o tiene que aprender o no, es necesario que asuma el ser humano que por dentro tiene violencias y que hay modos para tramitarlas que nos hacen menos daño a nosotros mismos y le hacen menos daño a los demás. Y bueno, quisiera solamente compartirles estas pequeñas ideas para que nos cuestionemos un poco y seamos muy honestos también en nuestros actos por buscar un mundo no violento, ¿no? Y un mundo que logre sentir la hiel, porque es una hiel, ¿no? del conflicto, y logre decir, no voy por esa vía. Gracias.